y estoy muy satisfecho en que se inicie este ciclo con unos apuntes. Yo en el año 96, en la historia de la diócesis, y dándome cuenta de lo que faltaba todavía por investigar en la historia del seminario, en la historia de 4 siglos del seminario, lo titulé Apuntes. Y hoy lo voy a subtitular en el papel que se les ha dado, que es lo que le va a servir a ustedes de esquema para seguir mi charla, mi comentario. Lo titulo Retazos de la historia contemporánea del seminario. Retazos simplemente porque queda todavía mucho por investigar. Y fundamentalmente en la relación entre el seminario, entre la institución y la ciudad, y entre la institución, la ciudad y la vida nacional. Trataré de ofrecer sobre todo las coordenadas básicas para encajar muy bien lo que en este caso puedo ofrecer unas veces como primicia y otras veces como reiteración. Quisiera de antemano decirles que voy a centrarme fundamentalmente en la etapa contemporánea del seminario. La etapa contemporánea, sobre todo desde 1850 hasta la efeméride que celebramos de la inauguración del último edificio del Seminario Mayor en el año 1965. En parte porque es lo que conozco más, en parte porque es de donde he podido extraer más datos y más documentación, y en parte también porque creo que es la etapa y la fase más mollar del seminario por razones que daré a continuación. Como una introducción o como una especie de advertir por dónde vamos a deambular al hablar del seminario diocesano, el seminario metropolitano, el seminario conciliar, el seminario que tiene muchos títulos a lo largo de la historia, quiero señalar 3 o 4 aspectos que son claves para entender en qué voy a detenerme. Primero, el tiempo. El seminario tiene un tiempo de nacimiento. Nace, y no voy a dar muchos detalles porque el padre Teófanes Ejido va a hablar de los comienzos del seminario, nace cuando empieza a funcionar también Valladolid como diócesis, de modo que el nacimiento del seminario está unido, es anejo a la diócesis, y renace para mí a partir del concordato de 1851, que será el otro punto de partida, el otro punto de despegue de los comentarios que haré a continuación. El tiempo es sustancial. El tiempo de Felipe II, cuando Valladolid acaba de recibir en el año 96 el título de ciudad y en el año 95 nace la diócesis, pues sirve, sin duda ninguna, de telón de fondo para saber interpretar todos los episodios que constituyen la historia del seminario a partir de finales del siglo XVI a lo largo de todo el antiguo régimen. El tiempo es básico, pero también lo es la finalidad de esta institución. En uno de los subtítulos de mi charla señalo que el seminario es para la formación del sacerdote. Para la formación sacerdotal esa es la finalidad exclusiva. Una formación espiritual, una formación intelectual, una formación pastoral al servicio de la diócesis en la que está imbricado el seminario. De modo que la finalidad también es otro de los puntos, otro de los referentes a los que tendremos que acudir continuamente. Y esto es lo que hace que en esa formación veremos distintas etapas. Unas etapas que caminan muy arrastrándose y otras etapas de auténtico esplendor,
de auténtico esplendor. Lo veremos después en el poco tiempo que voy a tener para hacer una exposición tan larga. Además de este fin, hay que señalar que el seminario supone también, por parte de quienes estuvieron, de quienes estudiaron en él, en la institución, supone un auténtico prestigio para el seminario en sí y para la diócesis. Entre 1860 y 1960 he descubierto que hay 17 personas ligadas al seminario como rectores, como profesores, como directores espirituales que acceden al episcopado. E incluso dentro de esas 17, 11 de ellos son los que estaban más unidos, más adheridos al seminario. 4 de ellos acaban siendo cardenales, uno beato y mártir, el obispo de Barbastro, uno el que redacta Manuel de Castro el Episcopologio vallisoletano, con lo cual quiere decir que incluso en aquellas etapas en las que pudiera hablarse de que hay un vaivén en el levantarse y en el descender en el seminario, la cara definitiva, lo que es el catálogo de personas que encienden la llama del seminario, es muy notable, notabilísimo, y por tanto como institución merece la pena destacarlo. Y otro de los aspectos será, y lo explicaré más de corrido, esta especie de decaimiento, por así decirlo, en la última etapa, que tiene también una unión o un paralelo muy inmediato con lo que es la vida nacional. Lo mismo el seminario que la diócesis, que cualquier institución, hay que verla siempre mirando de reojo a qué es lo que pasa en España o a lo que pasa en la Iglesia. Y ahí nos daremos cuenta inmediatamente de la importancia que tiene, de la incidencia, del impacto que causa la vida y la política nacional en todas las instituciones. Y el seminario no es ajeno a esa fuerza. Unas veces para bien y otras veces para mal. Unas veces para bien en una etapa que es conflictiva para la vida nacional, en la guerra civil, y otras veces también como consecuencia de un proceso de desacralización, de laicización, que se manifestará también en que si hay una etapa de boom de vocaciones, hay otra etapa, como señalo en el esquema, de páramo en esas vocaciones, y quizá estamos en este momento, pero sin apearnos en ningún momento de la esperanza. Por tanto, el fin y el tiempo y este vaivén que se produce en la historia del seminario son importantes. Pero en este caso, como se trata de referirnos a un hecho que es el recordar la construcción, el levantamiento del edificio actual, es necesario invocar la figura del arzobispo García Goldaraz. Pienso yo que estas celebraciones debieran de ser, y ya lo son en sí, un homenaje al arzobispo Goldaraz, que desde el año 53 hasta el año 70, en que cede su gobierno, fue un hombre que vivió en los momentos más importantes para la diócesis e indirectamente para el seminario. García Goldaraz entra en la diócesis de Valladolid con el concordato recién firmado, un concordato dentro de lo que es en realidad el régimen franquista y que venía a resolver
al menos parcialmente, los problemas que había dejado pendientes la Segunda República, que los acuerdos del año 46 no llegaron a resolver, pero que en este momento zanja la situación. Por eso es por lo que a mí me gusta, no sé si con un acierto al 100% o menos, señalar que el seminario juega con estos dos puntos. Un punto de partida, el concordato, que resuelve la situación de la Iglesia española con la España liberal de Isabel II en 1851, y un segundo punto, en 1953, el concordato con la Santa Sede, que también manifiesta y que también incide en la realidad de los estudios eclesiásticos, de la vida eclesiástica en general y de los seminarios. A García Goldaraz le corresponde, por tanto, ese momento, pero le pertenece también el momento del Concilio Vaticano II, con lo cual ya estamos situando las bases de lo que va a ser un nuevo seminario. Decía antes que si cuando nace la diócesis nace el seminario, cuando nace el concordato y el concilio renace el seminario, con más empuje, con más fuerza que la etapa anterior. Pero es que además, en la etapa del inmediato posconcilio, de los últimos años de la etapa terminal del arzobispo Goldaraz, resulta que se encuentra, y desde luego fue un hombre eficaz en ello, con una remodelación de la diócesis, con un poner a punto los nuevos límites de la diócesis. Y la diócesis de Valladolid crece de tener 88 parroquias a cerca de 300 parroquias. Y además es una diócesis que ocupa ya el territorio provincial, cosa que estaba previsto en el último concordato, que las potencias concordantes fueran capaces de hacer esa asimilación. Y esto es una obra de García Goldaraz. Le toca además una ciudad de Valladolid que está en expansión en este momento, en que uno de sus alcaldes, con una previsión de futuro, pero nada profética en este caso, pensaba que en el año 2000 Valladolid tendría 500.000 de habitantes. No parece que este haya sido el resultado, pero sí genera unas necesidades en la diócesis que hay que acometerlas. Y esas necesidades se llaman Seminario Menor, inaugurado en 1957, Seminario Mayor, el nuevo edificio, en 1965, hace justamente 50 años. Por tanto, creo que estos son rasgos que deben de tenerse en cuenta, deben de tenerse presentes de cara a lo que es la evolución, a lo que es el punto de partida y el desarrollo de la vida del seminario. ¿Por qué no debemos de hablar de una historia del seminario y solo retazos o apuntes? Pues puede interpretarse que es un rasgo de humildad, es un rasgo de auténtica sinceridad. Todavía falta documentación, todavía falta estudios sobre el número de alumnos y los egresados, los que perseveran, los que no perseveran, etcétera, etcétera. Las estadísticas de las que disponemos tanto a lo largo del siglo XIX como en el siglo XX, pues son unas estadísticas muy débiles, muy débiles. Primero, porque no separan los seminaristas mayores de los menores, del seminario mayor del seminario mayor. Después, porque no siempre tienen los mismos módulos para valorar o para establecer la jerarquía de las distintas personas que están ahí. Por tanto, eso es una realidad que juega en contra de quien investigue sobre el seminario. Pero también cabe señalar que es necesario, que todavía está pendiente
profundizar más en todo lo que es la institución a lo largo de estos años, y que es un efecto o que es un mal que tiene el seminario vallisoletano, pero lo tienen casi todos los seminarios. Puede decirse que en principio todos se dedicaron a la etapa inicial, a la etapa del Concilio de Trento, que es quien auspicia, quien propicia los seminarios en cada una de las diócesis, y después ya la situación quedó mucho más amortiguada. En el caso de Valladolid también. Los primeros rasgos del seminario pues, están en el episcopologio del obispo Castro, que se centra exclusivamente en algún pequeño detalle. Fíjense, y así voy más a prisa, que hay un momento en que el episcopologio dice que se dedica a los problemas o a los acontecimientos más notables de la diócesis y del seminario. Pues desde 1595, fecha de arranque, hasta 1857, solamente aparecen 2 veces 2 obispos que consideran que ha sido muy notable la participación en el seminario. No porque no estuvieran preocupados por la formación de los clérigos, sino porque este mismo autor no lo recoge, no lo valora como una cosa importante. Llegará un momento en que esta persona, este autor, pues bate palmas porque el arzobispo Sanci Forés, que es un entusiasta de la construcción, levanta el último de los edificios en la calle que después recibirá, que desaparece por la piqueta en 1966, y en este momento relata eso es lo importante para él, cuando en realidad hubo otros obispos y arzobispos que se dedicaron a la formación, a la preocupación por los seminaristas y una preocupación por su acervo, su patrimonio intelectual, su preparación, etcétera, etcétera. De modo que aunque se considere que no tenían valor de hechos notables, la verdad es que sí que lo hubo, aunque no esté detallado en este episcopologio, en este libro. El seminario nace con la diócesis, y nace con la diócesis hasta entonces, hasta 1595, no había ninguna preocupación. La diócesis dependía del obispado de Palencia, por tanto la mitra de Palencia tenía su seminario, no tenía ninguna preocupación. Pero en el momento que se erige la nueva diócesis de Valladolid es cuando el primer obispo de la plaza, Bartolomé de la Plaza, se dedica pues con todo el entusiasmo a esta realidad. Y esta realidad es una realidad pues muy en germen, muy en simiente. Es un seminario muy pequeño, para 24 personas. Había un precedente pocos años antes del año 88 de un miniseminario o escuela que había montado el Cabildo, pero también ahí solo recibía a 8 pretendientes para la clerecía, para el sacerdocio. Este empieza y es al que hay que señalar, sin duda ninguna, como el fundador del seminario diocesano, en este momento llamado conciliar, porque el Concilio de Trento es quien dispone que en todas las diócesis haya un seminario para la educación de los clérigos, el obispo Plaza. Le sigue en 1601 el obispo Acevedo, y de este, que es el que convoca el primer sínodo diocesano en 1606,
pues no trata para nada del seminario. Hay únicamente una referencia a lo que es la vida de la clerecía, la vida de las familias, su apostolado, pero no hay ninguna mención. Y tenemos que esperar, como les digo, hasta mediados del siglo siguiente y hasta mediados del siglo XVIII, donde aparezca alguna referencia. Lo común es que esas referencias sean de obispos que llegan a Valladolid después de haber estado en otras diócesis donde habían empujado, habían urgido la formación de un seminario. Es el caso de Pedrosa, es el caso de Rubín de Celis, ya mediado el siglo XVIII. Las únicas referencias, ahí se mueren todas. Pero como a mí también me interesa la etapa contemporánea, no me aflige mucho el que los datos anteriores sean insuficientes. En la época contemporánea, ¿qué es lo que ocurre? Si estimamos que la primera etapa del siglo XIX es una etapa de muchos vaivenes, de muchas vicisitudes en la vida nacional, pues tendremos que acentuarla todavía mucho más en la vida religiosa, en la vida eclesiástica. Es el tiempo, sobre todo, de la desamortización, es el tiempo de la exclaustración y es el tiempo que pues disminuye el personal dedicado al servicio de los fieles y a la vida pastoral. El Concordato de 1851 trata de resolver, de pactar ya, en este caso con el régimen liberal, las situaciones anteriores. Y en ese pacto se habla, como no podía ser de otro modo, de los seminarios. Se les asigna una dotación y se les señala también lo que es la fuerza para cada una de las diócesis. Coincide en este caso que en ese concordato Valladolid, que había sido diócesis pura y simplemente nacida después de la diócesis de Palencia, se transforma en archidiócesis, es una sede metropolitana. Y el seminario también tiene que ser un seminario metropolitano. Pues se dice en el artículo 28 del Concordato del año 51 que el seminario metropolitano tendrá el mismo edificio que ya lo tenía en los años anteriores. Después haré una mención a ellos. Serán admitidos los seminaristas para educarse del modo establecido en el Concilio de Trento. Creo que esta mención es interesante porque hasta muy entrado el siglo XIX, yo diría que más bien hasta el siglo XX, la mención de Trento es como una sombra que le acompaña al seminario. Y esa mención de Trento siempre es una formación muy restringida y sobre todo un espíritu de temor, un espíritu de lucha, un espíritu de huida del mundo que incluso en el siglo XIX todavía se manifiesta. El Concordato ya habla de eso en el decreto de creación de esto. Y esto es lo que hace que los dos primeros arzobispos de Valladolid, a partir de 1857, el arzobispo Luis de la Lastra y Moreno Maisonave, pues lo tomen tan a pecho esto de Trento y esto de la lucha, que la recomendación a los seminaristas pues va por estos derroteros. Se dice, los jóvenes seminaristas, especie de ejército de reserva que se instruyen en el manejo de las armas, vean ustedes lo que era la educación en esa situación. Y Moreno Maisonave deja en manos del formador principal, que después sería arzobispo de Valladolid, Mariano de Miguel, un arzobispado que duró muy poco, un hombre muy santo, que había sido profesor en el seminario. Pues él da este mismo tono defensivo.
y no solo el tono defensivo de temor que se manifestará también en los manuales, sino especialmente hasta en los atuendos de los seminaristas. Según el rector Mariano de Miguel, los alumnos externos ordenados in sacris deberán vestir, siempre teniendo en cuenta que aquí no se puede hacer ningún anacronismo, considerando lo que es el siglo XIX y lo que podía referir Mariano José Larra, siempre el traje talar, que en este caso con prohibición de uso de botas, de mangas anchas, de gemelos, de raya en el pelo, y otros que todavía no habían sido ordenados también debían de llevar siempre en el seminario y fuera de él el vestido honesto y decente, que era la levita, la capa y el sombrero alto de copa. Y los más pequeños, los gramáticos y filósofos de corta edad, chaqueta, capa y gorra del mismo género. Trento, en realidad, que durante tanto tiempo se mantuvo vivo y firme, también se manifiesta en estos detalles. Dirán ustedes que son detalles más de tipo doméstico, pero la disciplina se patentiza precisamente a través de esos detalles. El primer concordato da esa situación. Un seminario metropolitano, un seminario que emerge con un aire nuevo, pero todavía, como les decía, con tiempos antiguos, con tiempos lejanos que necesita modernizarse. El segundo concordato, el de 1953, es un concordato que insufla, por decirlo de algún modo, un aire totalmente nuevo, y llega al seminario. Se podrá decir, efectivamente, que es un concordato nacional católico, del nacionalcatolicismo, de acuerdo, que lo es, y es bien claro. Eso lo manifiesta lo mismo Luis Jiménez que el ministro Castella, que estuvieron en las bambalinas de la generación de este concordato. Pero lo que sí que es cierto es que hay que jugar con esos elementos para interpretar por qué el seminario era así. Y el seminario era así porque el concordato afirma y mantiene hasta la ley de libertad religiosa del Concilio Vaticano II, que España es un país católico y que no hay otra religión. La religión oficial es esa. Entonces, como consecuencia, habrá una protección y una vigilancia también sobre el seminario, como lo había habido inmediatamente en la etapa de la posguerra civil, que ahora también se acentúa, pero también que genera un trato de favor para algunos detalles. Y un detalle que no debe pasarse desapercibido es que en el franquismo los seminarios, casi todos ellos, se renovaron y se levantaron edificios espléndidos. Enrique García señala que estamos ante el estilo escurialense, pero es que todos los estilos de los años 40 y 50, y María Antonia me lo confirmará, eran escurialenses, era imitar la etapa del monasterio de Felipe II. Bien, y esta es la realidad. Entre uno y otro concordato, ¿qué es lo que apreciamos? Pues lo que tenemos que apreciar es cómo se formaban los seminaristas. Y los seminaristas se formaban desde el punto de vista espiritual con una exigencia en cuanto a las normas de piedad, al seguimiento de la frecuencia de los sacramentos, a los retiros, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista intelectual, de uno a otro,
de un concordato a otro se experimenta también una serie de modificaciones que normalmente son las que respaldan, las que impulsan, las que propician los obispos y arzobispos. Las modificaciones en un primer momento a ese espíritu tridentino vienen dadas sobre todo por un deseo del Papa León XIII de una formación más sólida y una formación más abierta. En esa formación sólida y abierta, pues puede decirse que los distintos prelados van en este camino señalando que la norma intelectual del seminario vaya por ahí. El obispo Fernando Blanco, dominico, tercer arzobispo de Valladolid, está entusiasmado, como no podía ser de otro modo, con el tomismo. Además, le está avalando que el Papa León XIII va por ese camino, va por ese derrotero. Inmediatamente también Sanz y Forés, que era destacado por Manuel Castro como el constructor, era como el Fray Alonso de Burgos del siglo XV-XVI en las construcciones de Valladolid, pues este que tenía ese entusiasmo también tiene un entusiasmo porque en el seminario se enseñen lenguas, se enseñe canto y haya una apertura con relación a lo que era el planning en la formación anterior. Con todo, no hay ninguno que tenga tanta fuerza, tanto empuje, porque en sí lo llevaba en vena, sin duda ninguna, el arzobispo y luego cardenal Cascajares, que es quien llega a Valladolid después de estar en la diócesis de Calahorra con un entusiasmo y un dinamismo que reordena la diócesis. Es el momento de la restauración de las órdenes religiosas, de crecimiento de nuevas parroquias y también de una preocupación intelectual. Y esa preocupación intelectual se llama la Universidad Pontificia de Valladolid. A partir de 1897, en que obtiene bula para que el seminario se convierta en Universidad Pontificia con impartición de grados, lo mismo en filosofía, en teología y en derecho canónico, a partir de entonces es lo que yo llamo en el esquema la joya de la corona en el seminario. La Universidad Pontificia, si tienen ustedes humor en revisar los distintos boletines de la diócesis, se darán cuenta cómo a partir de ese momento todas las noticias versan sobre esta nueva realidad. Incluso la inauguración de la Universidad Pontificia pues atrae no solo a todas las fuerzas vivas de la ciudad, celebra la inauguración en la parroquia de la Magdalena, asiste el Orfeón Pinciano, oficia el obispo auxiliar de Monseñor Cascajares y al mismo tiempo están iniciando una serie de trabajos en que demuestran que si hasta entonces los que estaban en el seminario pudieron ser personas más reducidas en la expresión, en cierto agrafismo, a partir de ahora ya se empiezan a publicar y se airean sus estudios, sus apuntes y también la preocupación por los asuntos actuales. Coincide esta Universidad Pontificia, que al menos hasta 1915, aunque dura algo más, hasta 1915, pues titula a bastantes clérigos de otras diócesis. Uno de los que se doctora es el obispo Asensio, por ejemplo, que ya estaba aquí. Pues a pesar, además de eso, lo que está realizando es una especie de maridaje con una institución. Yo lo digo porque es que lo conozco, o sea, no para alabar a los dominicos, me tienen ustedes que perdonar. Una institución que es la Academia de Santo Tomás, que a finales del siglo XIX se establece en la Capilla de San Gregorio.
Es una institución que copiaban de lo que hicieron los dominicos franceses que habían sido expulsados de Francia y se refugiaron en San Esteban de Salamanca. Los franceses llevaban consigo la innovación en la teología y la preocupación por las cuestiones candentes, por los asuntos más importantes. Bueno, pues esta academia en la que asiste el padre Arintero y que hace que la universidad literaria y que la universidad pontificia participen de lleno, entren de lleno en las conferencias y con auténtico éxito, lo mismo el boletín de la diócesis lo señala, el arzobispo Cascajares está allí presente y después distintas personas como es don José Zurita, que fue vicario general, vicario capitular durante bastante tiempo, ahí está. La Universidad Pontificia va ahí por ese camino y prestigia la ciudad. En adelante el seminario no podrá prescindir de esta situación. Después ya, ¿qué es lo que traía consigo la Universidad Pontificia? Pues que la supresión de las facultades de teología en las universidades civiles a partir de 1852 venía a resolver inmediatamente ese paréntesis. A finales de siglo iniciaba esa situación. Otro de las notas que les ofrezco en el esquema es los edificios o el itinerario de los domicilios del seminario. Y yo lo he titulado, quizá desacertadamente, pero si uno contempla el plano de Ventura Secos se dará cuenta que es una realidad. Los seminarios, todos los que ha habido, los edificios, basculan sobre los dos ríos de Valladolid, sobre el Esgueva y el Pisuerga. En el Esgueva, los primeros, los que están situados en la calle de la Obra y en la calle de la Parra. La calle de la Obra venía a ser un estudio que tiene Enrique García sobre los edificios históricos del seminario diocesano. Lo demuestra muy bien. Estaba en torno a la calle Arribas, a la calle cercana a la catedral. Y el edificio de la Parra era el Duque de Lerma, la calle después Duque de Lerma. Este es un edificio muy tardío, ya de mediados del siglo XIX, que no tuvo mucho éxito porque lo que caracterizó a todos los seminarios anteriores fue la pobreza, las instalaciones muy débiles y al mismo tiempo insuficientes para el personal al que tenían que atender. Pues este otro, de la calle de la Parra, la calle Duque de Lerma, es el que luego será sustituido por la Filantrópica, que era dentro del societarismo vallisoletano, una asociación, la Filantrópica Artística y la de comerciantes y dependientes, muy importantes en lo que es el nacimiento del obrerismo en Valladolid. En 1885 se remanga, por así decirlo, el arzobispo Sanz y Forés y pretende, porque solo se queda en un tercio de lo que era su propósito, levantar un gran edificio. Sigue estando en la zona del Esgueva y ese edificio trataba de conjugar tres elementos: el seminario, un edificio de varios pisos, el obispado y una iglesia. Solamente se construye lo primero, que tuvo su relieve, tuvo su importancia, pero que a partir de los años 30 tuvo que estar reformado y nuevamente ampliado, con lo cual cuando se llega a los años 50 es cuando García Goldaraz ve imprescindible, y así lo señalará en las campañas pro seminario, es imprescindible tener unos nuevos edificios. Y entonces es cuando se pasa del Esgueva al Pisuerga. El Pisuerga, el primero que está en lo que hoy día ya es el Instituto Juan de Juni, es el seminario menor, tuvo una duración
realmente efímera, solo duró 20 años, en 1977 ya pasa al IES Juan de Juni, pero también fue un edificio que el Boletín de la Diócesis lo pregonaba desde el primer momento en la inauguración, además de pedir ayuda, porque se había construido mediante una compra a las monjas carmelitas, y después de esa compra, que ya fue en ese momento gravosa, pues el costo de la edificación, pues se decía que era un edificio que aquel que viniera de León o de Burgos veía ese enorme edificio como la vigía de los seminaristas en Valladolid. Este edificio pasa inmediatamente y a partir del año 50 y mucho, 60, lo que en principio había sido un fenómeno de compra con las monjas carmelitas, ahora es un fenómeno de permuta con la universidad. ¿Qué es lo que permuta el arzobispo Goldara con la universidad? Pues un edificio que nació pensando que iba a ser la sede del Colegio Mayor Felipe II, Colegio Mayor creado en 1942, cuando en la posguerra, inmediatamente antes de que salga la Ley de Educación del año 43, se fundan colegios mayores nuevos, que todos tienen que llevar un nombre, una asignatura, por así decirlo, pendiente de elogiar a las grandes instituciones, a Fray Luis de Granada, a Fray Luis de León, a Felipe II, al César Carlos, etcétera, etcétera. Y aquí se funda ese colegio mayor, que es el Colegio Mayor Felipe II, que 3-4 años después se adhiere a lo que era el antiguo Colegio Mayor de Santa Cruz y desaparece. Y desde entonces, ese edificio, Azcalendas Grecas, no se sabe cuándo se va a terminar. Era un edificio que solo tenía la osamenta y que los universitarios lo utilizaban porque el rector Cayetano de Mergelina estaba empeñado en potenciar, y sobre todo el director del Colegio Mayor, Gratiniano Nieto, estaba empeñado en potenciar las regatas en el Pisuerga. Y ahí se ven las fotos de los primeros años donde aparece el edificio pues en sus primeras plantas sin terminar. Entonces, a la altura del año 62, el rector Díaz Caneja y el arzobispo García Goldara, seguirá después el rector Serrano y Hipólito Durán, hacen esa permuta. La permuta es por el edificio que en sí estaba en la calle ya denominada de Sanz y Forés, donde se levantará el materno infantil, que tampoco llegó que es ahora la residencia Alfonso VIII, por esta otra situación. Claro, el arzobispo Goldara considera que ya todo ese crecimiento de las vocaciones, que esa situación de necesidad de cubrir pastoralmente un mapa que se ha desbordado, se ha multiplicado por 2 el número de parroquias y de instituciones anteriores, y que para ello necesitaba un nuevo edificio. Y ese nuevo edificio está calculado en torno a 224, 234 habitaciones, con una arquitectura sólida, y que se llega a inaugurar, como eran en todas esas situaciones, con la presencia de las fuerzas más notables en este caso. Las fuerzas más notables era el cardenal Larraona por parte de la Iglesia, el ministro Iturmente, ministro de Justicia, por parte del Estado. Yo lo escribí en otra ocasión y repito en este momento, tanto este edificio como el otro fue la losa que machacó
al arzobispo García Goldaraz. Fue un problema de déficit que se manifiesta a través de las campañas pro seminario. Era agobiante la deuda contraída, y a pesar de que el vecindario vallisoletano fue espléndido, y también las instituciones y el cabildo y el ministerio, etcétera, etcétera, como les digo, era una situación difícil de sostener y de mantener. Así se llegará inmediatamente a trasvasar a los seminaristas menores también a este edificio, y ya a la altura del curso 70-71 se produce un efecto, o se produce una situación que ya había sido anunciada en otras diócesis: el descenso de las vocaciones. Y ese descenso de las vocaciones es lo que hace que, por un lado, se dé cobijo a los dominicos que vienen de su estudio general de Caldas de Besaya de Santander, donde están unos años, y que se encargarán también de los estudios de filosofía, al igual que los agustinos, el Centro Teológico Agustiniano se encargarán también de la formación intelectual a partir del curso 70-71. Ya es la etapa de Monseñor Romero Mengíbar. Hasta aquí, ¿qué es lo que ha producido, lo que ha tenido lugar? Pues hay un informe de 1891 de Antonio Vico, una persona que estuvo en la nunciatura y que después será designado cardenal junto con el cardenal de Sevilla y con el cardenal Cos en el mismo consistorio, que ofrece una radiografía del seminario de Valladolid en finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Era un seminario, dirá el informe que tiene un edificio nuevo, el edificio de San Ciforés, que está bien dotado en eso, un seminario con 114 seminaristas internos y 240 seminaristas externos, es decir, una cifra muy importante que solamente habrá que volver a replantearla, a recordarla ya en los años 60, y que están con una formación que considera que es importante, que es estable. Se refiere a los manuales, se refiere a la disciplina, se refiere también al número de egresados, por así decirlo, de algún modo. Considera que en los últimos 5 años salieron 15 sacerdotes, se ordenaron 15 sacerdotes de carrera larga y 30 de carrera corta, con lo cual todavía ahí sí que es claro que por un lado iba el que se intentaba graduar y también el que simplemente atendía unas labores sin demasiadas ínfulas intelectuales. Ese informe era un informe que le preocupó al Papa León XIII y a su secretario de Estado Rampolla, que después se continuó en los años siguientes. Es uno de los datos más importantes que tenemos. Como no quiero cansarles a ustedes y quiero que al menos se sonrían un poco, pues les voy a leer lo que he recogido de un libro de Ángel Allúe, profesor de la Universidad de Valladolid, que es un poco cómo ven los vallisoletanos, él en realidad en los años 60. Y los vallisoletanos ven a los seminaristas sobre todo cuando salen de paseo por la zona de las Moreras. Y los retrata así él. Aquellas filas de seminaristas que de 2 a 2 en fondo caminaban de paseo hacia las Moreras
para tomar el sol radiante, los chicos de entonces siempre los mirábamos con respeto profundo, a pesar de que los llamábamos los cangrejos a medio cocer, por el contraste del negro de las sotanas con el rojo de las clásicas y castizas becas que con gracia y orgullo singular llevaban aquellos seminaristas de mis días. Eran unos chicos como nosotros que estaban, sin duda, en comienzo de la carrera, dándole al latín, desgranando el Rosa Rose, traduciendo a Virgilio o destrozando a Nepote. En realidad, el latín, una de las cosas que dice el informe Vico es que el latín era la lengua que se mantenía ahí, el tomismo y la lengua. Y, por ejemplo, cuando se inaugura la Universidad Pontificia, el discurso de José Zurita es en latín también. De modo, les decía que Trento sigue, pues está vivo. Detrás de los pequeños de latín venían los adolescentes filósofos con sus aromas a divitome, a trincas filosóficas con sus rotundos niego y afirmo, silogismos de Bárbara como arte de discutir. Cerraban aquellas filas los teólogos, algunos ordenados de tonsura, que con paso largo y seguro hablaban entre ellos con ademán poderoso, propio de quien está a la puerta de las órdenes mayores para entrar en la posesión sublime de ser ministro del altar y ocupantes de sagrada cátedra. Y por fin, en democrática conversación con estos teólogos, un sacerdote a quien se distinguía en condición de tal, aparte de por no llevar beca, por la gracia con que se envolvía en el clásico castizo manteo del que no sé quién dijo que era la capa española del clero. Yo recuerdo estas filas ordenadas que en más de una ocasión me hizo enmudecer como homenaje a quienes desde una infancia como la mía hablaban y habían renunciado a todo para dedicarse exclusivamente a Dios y al prójimo. Este es el testimonio de Ángela Llue, que sin duda ninguna se puede cotejar, se puede comparar también con otros testimonios, los mismos testimonios que señalaban los propios arzobispos ya en la etapa contemporánea con relación a los seminaristas y que también vivieron los ciudadanos, los vecinos de Valladolid en las campañas de ayuda al seminario. Esas campañas en realidad se inician pronto, las inicia el arzobispo Gandásegui, aunque es Monseñor García Antonio García el que dice que a partir de 1938 él las puso en práctica. Todas en realidad venían a decir lo mismo, tenemos un déficit. El déficit del año 38 eran 300.000 pesetas, que en realidad reducido a euros sería una quiniela de 12 aciertos, nada más. Era poco. Pero van creciendo las campañas y esas campañas se acentúan muy especialmente en la etapa de García Goldar. Y él utiliza ya unos servicios que hasta entonces no se habían tenido en cuenta. Ya no es solo la campaña de los seminaristas que acuden a las iglesias, sino que también son las entrevistas en la radio, en la prensa. Y finalmente, por mencionar otra realidad más novedosa, cuando llega Monseñor Delicado Baeza, a partir del año 75, las campañas tienen una forma
especial, son las cartas del arzobispo. Cartas que se dirigen a los jóvenes, a los niños, a los que pueden ir hacia el seminario, cartas que se dirigen también a los formadores del seminario, cartas que se dirigen a los diocesanos. Todo ello siempre envuelto en esa necesidad que es doble, la necesidad de vocaciones y la necesidad del sostenimiento o de la dotación para el seminario. Llega el año 70, 71, y lo que había ofrecido unas cifras realmente de mucho volumen, de mucha importancia, aunque no estén separadas las de los latinos, los de filósofos y de los teólogos, y quedan reducidas ya a una menor expresión. Los que estudian en el año 70, 71 filosofía son 16, los que estudian teología con los agustinos son 16, 32, ya es el seminario en ese momento. Todavía hay 130 y tantos y 170 de los que cursan de primero a quinto y luego ya la ampliación con el preu, etcétera, etcétera. Pero la realidad es esa. Eso es lo que en el esquema yo denomino en un momento del boom al páramo, del boom que había sido lo que había florecido en España en la etapa anterior. Los estudios sociológicos demuestran que en los años 50 y sobre todo 60 es cuando se produce ese boom. Es la etapa que Joaquín Luis Ortega ha denominado la etapa de la recristianización de España, la etapa de la posguerra, la etapa posterior del concilio, en que él señala que entre el concordato y el concilio la sociedad y la Iglesia está mal sentada, está a horcajadas de esta doble realidad, y ya a partir de los 70 y sobre todo del año 75, donde se produce una involución en cuanto al censo de personas que llegan al seminario. Esa es la realidad a la que me he querido referir. He dejado muchas cosas en el tintero porque, desde luego, merece la pena que la atención que ustedes han prestado, no merezco yo esa atención y, por tanto, no quiero cansarles más. Muchas gracias. Muy bien.